Si el agua no entra en la garganta, la regla es la misma. El profeta dijo, ¿qué pasaría si te enjuagases con agua? Yo dije, no hay problema. Enjuagarse no rompe el ayuno según los eruditos. Sin embargo, hay diferencias si el agua entra en la garganta. La regla es la misma, ya sea que se esté ablucionando o bañándose, o que no se esté ablucionando ni bañándose, sino que solo se enjuague la boca. La evidencia de esto es que el profeta, cuando Umar ibn al-Jattab le preguntó sobre el beso para el que ayuna, dijo, ¿qué pasaría si te enjuagases con agua mientras ayunas? No hay problema. Él dijo, ¿qué queda? Esto indica que el enjuague para el que ayuna, ya sea de la ablución o de otra cosa, no rompe el ayuno por consenso. Hay diferencias sobre si el enjuagarse o inhalar agua y que ésta entre en la garganta rompe el ayuno o no. Hay dos situaciones. Si se exagera en el enjuague y la inhalación, es decir, pero los eruditos difieren en cuanto a si al enjuagarse o inhalar agua y que ésta entre en la garganta, ¿rompe el ayuno o no? Primero, tenemos dos situaciones. La primera es que se exagera en el enjuague y la inhalación, es decir, yaqab significa... Es decir, si se exagera en el enjuague y la inhalación, la mayoría de los juristas, como los hanafíes, malikis, shafíes y hanbalis, dicen que si el que ayuna exagera y algo entra en su garganta, rompe el ayuno. La evidencia es la palabra del profeta a Al-Qaid ibn Subra. Exagera en la inhalación a menos que estés ayunando. Esto indica que el profeta prohibió la exageración para proteger el ayuno, demostrando que rompe el ayuno. Si la entrada de agua al exagerar no estuviera prohibida, no tendría sentido la prohibición. El mensajero prohibió que exageres. Si te prohíbe y tú exageras y el agua entra en tu garganta, entonces habrías roto el ayuno. ¿Cuál sería el sentido de la prohibición? Esta es la primera opinión, que si una persona exagera, rompe el ayuno. La segunda opinión, si te excedes y el agua entra en tu garganta, no rompes el ayuno. La primera opinión dice que excederse rompe el ayuno. La segunda opinión, según los hanbalis, dice que si se exagera en el enjuague o inhalación y el agua entra, no rompe el ayuno porque entró sin intención, similar al polvo de harina al tamizar. Los hanbalis opinan que si se exagera en el enjuague o inhalación y el agua entra en la garganta, no rompe el ayuno, porque fue sin intención, similar al polvo de harina al tamizar. Si el polvo entra en la garganta, incluso al exagerar, no rompe el ayuno. Lo mismo ocurre en lugares con polvo de molienda. Exagerar en el enjuague no rompe el ayuno. En la ablución normal, si el agua entra en la garganta, los eruditos difieren. Los hanafíes, malikis y shafíes creen que rompe el ayuno, basándose en el consejo del profeta a Umar sobre el enjuague durante el ayuno. O si estaba caminando en un lugar donde se muele harina, si el polvo entra en su garganta, no rompe el ayuno. Incluso si se exagera en enjuague e inhalación y entra agua, rompe el ayuno. Si no se exagera en enjuague e inhalación, se hace ablución normalmente. Si entra agua, los eruditos difieren en dos opiniones. No debe exagerar en el enjuague e inhalación, sino hacerlo normalmente. Si el agua entra en la garganta, hay dos opiniones. La primera, de hanafíes, malikis y shafiíes, dice que rompe el ayuno porque el profeta dijo a Umar que si te enjuagas mientras ayunas. Dijeron que el profeta comparó el beso con el enjuague y si besa y eyacula, el ayuno se anula. Así, si se enjuaga y el agua entra, el ayuno se anula. También por la palabra del profeta a Al-Qaid, exagera en la inhalación, a menos que ayunes. Esto indica que se prohibió en el ayuno para evitar que el agua llegue a la garganta, demostrando que si ocurre, el ayuno se rompe. La segunda opinión, que es la correcta, es de shafíes y hanbalis. Dijeron que el profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, comparó el beso con el enjuague. Si besa a su esposa y eyacula, su ayuno se anula. De igual manera, si se enjuaga y el agua entra, su ayuno se anula. El profeta dijo a Al-Qaid, exagera en la inhalación a menos que estés ayunando, indicando evitar que el agua llegue a la garganta. Esto demuestra que si ocurre, el ayuno se rompe. Esta es la primera opinión. La segunda, la correcta según shafíes y hanbalis, es que si el agua entra sin exageración, no anula el ayuno como el polvo de harina. También si una mosca entra en su garganta, no rompe el ayuno. Si una persona se ablutiona normalmente y el agua entra sin intención, según shafíes y hanbalis, no rompe el ayuno. Esta es la opinión correcta y Allah sabe más. Dijeron que si una persona no se extrema en enjuagarse la boca y olfatear y el agua le entra en la garganta, os dijo, su ayuno no se invalida por eso, porque le llegó al estómago sin su elección. Entonces su ayuno no es invalidado en este caso, como el polvo de la botella y el zarandear de lo angosto. Es decir, la persona tamiza lo angosto y el polvo entra en su garganta. Dijeron que el agua llegó a su garganta sin exageración ni intención, así que es como si una mosca volara y entrara en su garganta. En este caso, no rompe el ayuno. Así que si una persona se está ablucionando normalmente y el agua entra en su garganta sin intención y sin exagerar en el enjuague o la inhalación, entonces, según la opinión de los shafíes y hanbalis, no rompe el ayuno. Esta es la opinión correcta y Allah, el Altísimo, sabe más.